Bueno, agradezco la posibilidad que se me da de participar en esta presentación en la que la Casa de América, con el apoyo de la Universidad de Alcalá, eh, acoge a Tomás Segovia y a su libro Estuario, que es un magnífico libro. La verdad es que es un lujo participar en esta presentación porque se trata de invitar a la serenidad en un tiempo de crispación y de angustias, y a la espesura, en el sentido de la poesía bucólica, de la espesura que da sombra frente a un clima árido, pero también en el sentido de la poesía. En un mundo de banalidad, de superficialidad, la buena poesía de Tomás Segovia es una invitación a espesar la mirada y a buscar las cosas no en el lado de las apariencias, de la prisa, del vértigo, sino en la búsqueda de la verdad y de la realidad en la medida en que ello es posible. El libro se titula Estuario, y desde el principio nos invita a asistir a una desembocadura, al momento final de un río, que es también el momento donde el río se abre en el sentido de su propia marcha y se llena de dedos, de hilos que saben aprender la realidad y la naturaleza. Y las aguas son aguas de calma, de serenidad. El personaje de este libro, la voz de este libro es una voz serena de alguien, por ejemplo, nacido en 1927, de alguien que ama profundamente a la vida, que conoce la realidad de su cuerpo y que tiene una lección moral a estas alturas, que es el aprendizaje del cuidar y sobre todo el aprendizaje de ser cuidado. El libro es una afirmación de vitalidad. Quieras que no, vuelve a reinar el día. Más allá de nosotros está la historia, está la vida, está la naturaleza, y nos queda participar de ella, y quieras que no, pues ahí está el reino de la luz, el reino del día, que nos invita a negociar con el tiempo. Negociar significa apreciar la vida y significa reclamar un sentido humano de la lentitud que nos hace falta para mirar las cosas, para saborearlas, para profundizar en ellas. Por eso hablaba yo antes de espesura, la necesidad de disfrutar las cosas llegando a la verdad de las cosas y no cayendo en la banalidad del vértigo de las superficies. Estuario es un libro muy sensual. A mí me ha parecido que la mirada reclamaba tiempo para fijarse en aquellas cosas importantes que pasan desapercibidas cuando andamos de cabeza, y eso significa siempre pensar con los pies. Es la lentitud que nos permite mirar la luz, los árboles, los matices, el cambio de las estaciones. Se trata del sentimiento de habitar la vida, de reconocer una posible felicidad. Pero como no puede ser de otro modo, en la poesía de Tomás la sensualidad es inseparable de la conciencia, y en este caso de la conciencia de la vida. También en todos sus matices, porque la felicidad no significa cerrar los ojos, ni la embriaguez significa renunciar a la lucidez. Se pueden reconocer los vientos cuando son fríos, se pueden reconocer las marejadas, entre otras cosas un estuario es un sitio donde las corrientes marinas invaden y confluyen con el cauce del río. El río se entrega a las mareas, o sea que no se trata de cerrar los ojos, se trata más bien de conseguir un equilibrio entre la lucidez y la embriaguez. Y eso está en la raíz de la poesía de Tomás, que es una poesía
escrita desde el sentimiento de belleza y desde la inteligencia. De la inteligencia como sentimiento de belleza y de la belleza como algo que exige también una interpelación a la inteligencia. Uno puede desmelenarse en este libro, abandonarse a los buenos vientos, pensar que con el mundo basta, sentir la justificación en la propia existencia, pero al mismo tiempo todo esto desemboca como un estuario en la reflexión. Y uno sabe que pertenece al mundo de lo erosionado, pero a partir de ahí se trata de apreciar la vida. Y esta es la aventura del equilibrio, en el que están implicadas muchas realidades que son una realidad y donde hay también una negociación entre tiempos distintos, porque cada persona es una reunión de distintos tiempos. El segundo capítulo del libro se titula Tiempo atrás. Cualquier cosa recuerda a otra época, a otro tiempo. Se ve desde la edad muy madura y por tanto el recuerdo está convocado de manera sistemática. En la poesía del exilio, muchas veces algún detalle, algún matiz recordaba la tierra perdida. Por ejemplo, Rafael Alberti en sus baladas y canciones del Paraná podía escribir: hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España, y una luz, una nube, te podía devolver al territorio perdido. Era un síntoma del desgarro. En este libro hay una dialéctica muy parecida a la del exilio, pero no se trata de una negociación entre territorios, sino de una negociación entre tiempos. Tomás Segovia no es ningún existencialista. Su propia experiencia del exilio le ha invitado siempre a dudar de las esencias establecidas, de los paradigmas nacionalistas, de las verdades de la tierra. Porque para un verdadero exiliado, más que las verdades y las esencias, se trata siempre de la conciencia. Y en este libro, la conciencia se convierte no en territorio, sino en tiempo. Uno puede ser un exiliado si considera su cuerpo envejecido como un caserío ajeno, según se lo plantea Tomás. Pero se trata de un exiliado donde la conciencia, en el que la conciencia puede encontrar un equilibrio, a mi modo de ver, más fácil y más dulce que en el exilio real, en la experiencia real del exilio. Volver a ser lo que fuimos es volver a una parte del que seguimos siendo. Del mismo modo que no se puede reconocer la inmovilidad de una manera definitiva, porque en el fondo todo está en movimiento. Somos una reunión de movimiento y en este sentido el diálogo con el otro que fuimos es también una parte del diálogo con nosotros mismos. Yo creo que la atmósfera ética de Estuario es una serenidad en movimiento, en fuga, en tránsito. Siempre, quieras o no, está todo por vivirse. De ahí su vitalidad profunda, su lección de vitalidad. No se sabe si uno vuelve al pasado o si es el pasado el que vuelve a uno. Pero en cualquier caso, la lección de vitalidad es que debemos aspirar a habitar la hora en la que vivimos. Como no podía ser de otra manera en esta dialéctica, el compromiso con la poesía es decisivo. El tercer capítulo del libro se titula Palabra dada. Los poetas dan su palabra a la poesía, los poetas viven en la palabra de la poesía. Si la vitalidad nos invita a tendernos sobre la tierra para tocar el mundo con sus realidades primarias, con la luz, con el amanecer, con el atardecer, con el calor, con el frío, la poesía nos invita a tendernos en las palabras. Y tendernos en las palabras como una forma de lealtad, que es la verdadera lealtad y el verdadero compromiso del poeta.
si podemos reunirnos con nosotros mismos a través del recuerdo de todos los que hemos sido, es porque siempre hay una lealtad, un compromiso con la verdad, un compromiso con la ética, que significa apostar con la vida y no traicionarnos a nosotros mismos. Y eso es la poesía. Y por eso, en el capítulo 4 del libro, Otoño y Duda, conceptos como el de relato y como el de historia tienen mucha importancia. El poeta dice: no hay nada que no sea relatable. Y eso es una apuesta, porque no solo basta con sentir la belleza, sino también con querer nombrarla, con querer hacerla relato. Y el poeta se pregunta: ¿el tiempo sin retorno de mi historia me exilia para siempre del tiempo del retorno? Y aquí me parece que éticamente nos metemos en territorios profundos, que son los territorios de la historia y del relato. Nos acostumbramos a fundar la explicación del relato en el futuro, es decir, en la utopía, es decir, en el peligroso estribillo de que el fin justifica los medios. Y en esta reflexión, el relato, más que implicarse con el futuro y con la utopía, se quiere implicar con el pasado en una ética del presente, de habitar la hora que se nos da. Y es una ética de profundidad, porque frente al fracaso y a la trampa y al engaño de las utopías, nos permite recuperar el concepto de relato como el concepto de historia desde el punto de vista de la experiencia de un individuo que se reúne con todos los individuos que ha sido en medio de ese otoño inmenso que es muy superior a la propia individualidad, sin renunciar a los propios valores, a los valores que fundan el perpetuo presente de su sentido, a los valores de la poesía, a la lealtad de haber buscado la verdad en cada momento. El otoño puede vivir fuera de nosotros, pero nosotros podemos buscar la serenidad en la lealtad a nuestra propia experiencia, y eso es lo que justifica el vitalismo y la tremenda sensualidad lúcida de este libro, donde la conciencia forma parte de la piel. Y por eso el capítulo 5 del libro se titula Modos de vivir, porque las cosas están ahí y los ojos y la piel están para responder a las cosas, para responder con la intensidad que exige el presente. Y aquí la metáfora del estuario también funciona, porque el poeta quiere ser manantial, quiere llegar al estuario siendo manantial. Recuerdo aquí a Federico García Lorca en una de sus suites cuando decía: quiero morirme siendo manantial. Que la madurez no signifique el olvido de ese origen de la lealtad que significa la poesía. Necesito contar con cada hora. Solo esa lealtad justifica la serenidad de aprovechar un tiempo que se hace nuestro como presente vivido. Y por eso la lucidez le da el paso a el amor. Los años abiertos como un estuario son años regidos por la mirada del amor, por la mirada de M.L. Es verdad que hace falta el esfuerzo. Hay un esfuerzo de exigencia poética muy clara en este libro, de lucidez poética. Hace falta buscar el tiempo, buscar el otro lado de las cosas, buscar esa puerta de atrás que tiene cada hora para salir, ir a ver lo que podía quedar desapercibido en la banalidad de la prisa y de la actualidad. El esfuerzo y el concepto del esfuerzo está en todo el libro, porque es la exigencia de conciencia poética
la exigencia del poeta a la hora de ejercer la depuración de su propia mirada, la apuesta por borrar lo accesorio, incluso por borrar las cosas superficiales de la identidad. La tarea que asume el yo del poeta es borrar del yo todo aquello que sea accidental. Pero más allá de este esfuerzo y de esta lucidez, la lección de la vida es el amor. Pero solo el amor es tu tarea, dice el poeta. El amor es aquello que da sentido a la conciencia a la hora de habitar la hora presente y a la hora de reconocer el sensualismo con el que nos invita la vida en cada una de sus estaciones, de sus árboles, de sus pájaros, de sus bosques. El poema se cierra con otro poema, el libro se cierra con otro poema de amor dedicado a Ramón Gaya, al pintor, al amigo, que se convierte también en una interrogación: ¿cómo hablar? ¿Cómo plantearse el proceso artístico? ¿Cómo nombrar? ¿Cómo capturar? ¿Cómo hacer que esté en el objeto artístico la verdad de la realidad, la verdad de la vida, la verdad de la amistad? Y la solución se busca en una reflexión de Ramón Gaya. Nunca se trata de saltarse la realidad, sino de salvarla, como quien salva una hora, como quien salva un instante, como quien salva una sensualidad que al mismo tiempo es conciencia y lucidez. Y este es el tono del buen estuario y el tono de la serenidad. Alguien que a la altura de su edad, por su tono, ha buscado equilibrios entre la belleza y la lucidez, entre la conciencia de la desolación y la conciencia del amor. Toda una lección poética que es también una lección de vida. Muchas gracias, Tomás, por habernoslas dado. Y le paso la palabra a mi amigo Javier Rodríguez Marcos. Bueno, muchas gracias por la invitación a sentarme al lado de Tomás Segovia. Creo que de hecho es en un sitio que se llama Casa de América y que está en Madrid. Debe ser una de las personas más adecuadas para hablar, para leer en una sala. Él muchas veces ha ironizado con esa etiqueta que de vez en cuando le cae o le ponemos de poeta o escritor de las dos orillas, y con la sabiduría que siempre gasta, suele decir que un poeta, que un escritor es más de su época que de su país. Tomás Segovia es una rara avis, porque, y sobre todo en un sitio como España, que a veces parece que no da para dos ideas distintas sobre la misma persona. Y Tomás Segovia no hace otra cosa que ponerlo difícil, porque es muy mexicano, muy español, un poco mexicano, un poco español. Como dice él, es mecanógrafo, es traductor, es narrador, escribe un blog, ha sido un poco impresor también, y es sobre todo poeta. En el fondo, él, muchas veces hablando con Tomás Segovia y leyendo sus libros, te das cuenta de que es como aquello que decía, creo que Gil de Viedma, de Gil Albert: es un español que piensa. Y un español que piensa, yo creo que debe ser un francés, o que también es un poco francés. Bueno, pues sí, quizás sea un francés o un mexicano, no sé. Algo de eso debe haber. En cualquier caso, la pregunta casi más importante es ¿en qué piensa Tomás Segovia? Tomás Segovia es un grandísimo poeta y es también un grandísimo ensayista.
lo cual lo pone difícil para cualquier presentador, sobre todo si viene después de Luis García Montero, porque él no solo escribe, sino que piensa sobre lo que escribe, piensa muy bien y escribe muy bien. En cualquier caso, cualquiera que se acerque a sus ensayos, cualquiera que se asome a su blog, se dará cuenta de que solo hay algo mayor que la sabiduría de Tomás Segovia, y es su curiosidad. Lo mismo puede hacer una reflexión sobre el 15M, que es sobre la democracia, sobre el carácter prematuro de los seres humanos y de la democracia, sobre el poder, sobre la etimología de una palabra, sobre el propio hecho de escribir, sobre la política, sobre el exilio. Y puede también lanzar una enmienda a la totalidad, por decirlo así, como en un ensayo maravilloso que se titula Con mis mejores deseos, en el que habla de lo que él llama el dogma latente en toda la historia de Occidente. Es decir, seguramente si alguien se puede medir con la historia de Occidente es Tomás Segovia. Y para él ese dogma es que el deseo se supedita, dice, al ser en lugar de al valer. Por eso él, en ese maravilloso ensayo, reivindica el deseo de lo que se tiene frente al deseo de lo que se carece. Y dice: el mundo del valor es lo contrario del mundo del consumo. Cuanto más petróleo consumimos, menos hay. Cuanto más belleza absorbemos, hay más. Como ven, Tomás Segovia no tiene ningún empacho en utilizar palabras explosivas como belleza o valor, porque, como decía el propio Luis, es un poeta que celebra el presente pero no lo hipoteca al futuro. Y este libro, Estuario, que tiene mucho de recuento, pero tiene mucho de recuento casi al minuto, está lleno de mañanas, de despertares. Se dice que los poemas se escriben con palabras, y este libro está escrito con palabras como amanecer, mañana, despertar, nacimiento, luz, viento, árbol, nube, cielo, brisa, frío. Bueno, palabras que cualquiera utiliza y gasta y malgasta a lo largo del día, pero que precisamente consiguen eso que consigue la verdadera poesía, y es que tengan un significado nuevo, o que por lo menos no pierdan del todo el suyo. En los últimos libros de Tomás Segovia hay una palabra que se repite mucho, que es mundo, y que creo que precisamente ancla esa relación entre la vida y la conciencia, con su dimensión política, si se quiere, y que a la vez es una reflexión sobre lo que quieren decir las palabras, sobre lo que quiere decir la poesía. En Estuario hay un poema que se llama Indecible, que creo que es precisamente un poco una lección es toda una poética, es el enfrentamiento, es casi con toda la soberbia humildad con la que uno debe escribir un poema, creo, y que a mí me parece especialmente valiente porque frente a ese recurso a lo indecible, cabe pensar que para un poeta lo indecible es como para un médico lo incurable, algo a lo que no debe resignarse. Es decir, si para algo sirve la poesía es precisamente para decir, o para intentar decir una y otra vez, aquello que creemos que no se puede decir. Otra palabra que atraviesa los últimos libros de Tomás Segovia y que atraviesa Estuario, que es un lugar con dos orillas, un estuario, por cierto, es tiempo. El tiempo en todas sus dimensiones. El tiempo atmosférico está lleno de frío, seguramente esta presentación se tendría que haber hecho a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde. El tiempo atmosférico, ya digo, el tiempo que pasa, el que mide los relojes, y el tiempo de la duración, porque hay algo de canto al instante, ya digo, sin hipotecarlo a lo que nos podrá traer en el futuro, sin ninguna nostalgia de lo que nos trajo el pasado, y es la meditación de alguien, como dice literalmente, que no tiene tiempo para no ser libre,
que no ha hecho otra cosa que habitar, y ya sabemos que habitar es dejar huellas. Alguien que dice que sale a la calle como si naciera y que vive como si la vida no le debiera nada. En el fondo, como también apuntaba Luis, cuando uno llega al final se da cuenta de que Estuario es un libro de amor. Hay dos poemas maravillosos, Algo y Lo que tengo, que están casi al final. Y Lo que tengo precisamente es un poco la lista de las cosas que la vida y que el día da y repite una y otra vez. Entre ellas, por ejemplo, muchos árboles, como dice Tomás, y no solo da árboles, sino que casi todos tienen pájaros, como dice ese poema, que es el colmo de la generosidad. Y ese poema se cierra con una alusión, espero que lo lea al final, a todo lo que él tiene y a la mujer que me tiene, dice. Con lo cual te das cuenta de que todo ese libro, ese poema, está hablando no de posesión, sino de pertenencia. Creo que esa es la gran lección que uno aprende leyendo a Tomás Segovia. Hablando con él recibe muchísimas más, leyendo sus ensayos, ya digo, y sobre todo vuelve a recibir la lección de alguien que es sobre todo un vitalista, alguien que escribe libros que son como tres de cualquier otro, incluida la extensión, la intensidad, alguien que parece vivir en días de 48 horas y continuamente son las 8 de la mañana. Creo que tenemos mucha suerte por tener a Tomás Segovia y él no sé si tiene tanta de tenernos a nosotros, pero me alegro mucho de estar. Acabas de decir que sí. Entonces ahora no tendré más remedio que leer porque estos chicos dicen que hay que leerme. Bueno, leeré, tendré que leer guiado por lo que han dicho, ¿no? Así empezaré a darme cuenta de lo que he escrito. Yo tenía un libro. Bueno, yo creo que no va a haber más remedio que leer el poema Otoño y Dudas, porque Luis lo ha considerado un poco como, si no el centro del libro, por lo menos como un lugar donde sale a la superficie cosas que están en todo el libro, ¿no? Y como es un poco largo, mejor lo leo antes de que estén todos dormidos. Luego ya leeré poemas más cortos. Justo lo tenía marcado. Otoño y Dudas. También, bueno, yo siempre he considerado que la poesía es una forma de diálogo, ¿no? Aunque no lo parezca, parece que uno escribe un poema, pero no, es claramente una forma de diálogo, un poema. Por eso todos ustedes tienen la palabra, el que quiera preguntar algo, decir algo, añadir algo o refutar algo, no, que no tenga pelos en la lengua, ¿no? Y yo también suelo dar un poco de contexto, a veces ayuda. Este poema, por ejemplo, está escrito en Madrid porque para mí, cuando lo leo mis propios poemas, lo primero que reconozco es si lo escribí en Madrid o en México, ¿no? O en algún otro sitio, pero casi todos están escritos o en Madrid o en México. Y para mí eso es un dato, está inscrito en el poema. Claro que para el lector ingenuo tal vez no es tan evidente, pero este está claramente escrito en Madrid, a orillas del Manzanares, donde vivo, caminando por allí, y espero que se le note. Me ha esperado el otoño, no se ha cansado de pulir su luz, de mantenerme limpio el aire, de tener suavemente puesto el freno al impulsivo tiempo.
No se ha hartado de estar en pie y ocioso, guardándome un lugar que tanto tiempo he dejado vacío. Me ha esperado absteniéndose noblemente hasta el fin de castigarme, sin querer reprocharme tan siquiera mi encogimiento resentido, mis pusilánimes musitaciones, mi inobediencia mascullada. No sé qué estaba yo esperando, por qué estuve fingiendo que la estación no me incumbía, que bastante tenía con lo mío para ocuparme de si hace frío, de si la luz se ha lavado la cara, de si las hojas muertas se enamoran del viento. No me han faltado seriedades para pensar que el consabido otoño no tiene mucho que decirnos. Ha vuelto, como siempre, sin preguntar siquiera qué ha sido de nosotros, si seguimos ahí, si aún le deseamos. No me han faltado puntillosidades para echar a faltar su connivencia, para mirar con defraudados ojos como en él ni una nube pestañea ante el estrépito de nuestra historia. ¿Por qué dar algo más que un margen de nuestro atosigado pensamiento a esa muda presencia que impasiblemente se negará por siempre a dar un testimonio? Nuestra vicisitud inaplazable tiene que suceder en algún sitio, en un momento dado, en una estación dada, pero no dejaría de ser ella en otro sitio, otra estación, otro momento. Aquí, frente a mis ojos, el otoño sucede, pero no es eso lo que nos sucede. En nuestro oscuro corazón más serio no hay otoño, no hay hora, no hay paisaje, no hay nada que no sea relatable, historiable, hilvanable, estructurable. ¿Qué podría contarnos quien quisiera hacer la historia del otoño? Allí donde habla lo que cuenta, lo decisivo, lo insoslayable, todo lo que no tiene historia, calla. Nada tenemos que ganar, ni nada que perder en este límpido retorno que vuelve siempre sin dejarnos nunca llevarle alguna conclusión. En este otoño sin sorpresa, que es otro cada vez y cada vez el mismo, y nunca puede ser de veras otro, ni de veras el mismo. Ningún otoño es el primero, ni ninguno es el último, y así cuando el otoño haya pasado, no habrá pasado nada. ¿Qué está pasando entonces en esta hora viva? No está pasando nada. El otoño sucede donde nada sucede, y no estoy vivo yo donde nada sucede. No me incumbe el otoño, no me incumbe este tiempo sin nombre y que no será nunca la historia de ninguno. ¿Y por qué entonces me ha esperado? Ah, pálida ilusión, bien sé yo, aunque me espere, que poco en su amplitud importa mi retorcida historia. Será tal vez por eso, por lo que me ha esperado, para que nunca olvide que habrá siempre un lugar donde esta historia mía, obsesiva, no es nada. Porque confiésalo, corazón revoltoso, para el otoño tú no cuentas. Un día volverá sin ti y no se notará la diferencia. Seguirá siendo el mismo que fue todas las veces que lo esperaste tú y llegó para hacerte inevitablemente nativo de su patria transitoria y para ahogarte en su belleza inundadora y acabar retirando su marea y dejándote en seco a solas con tu historia, que no dejaste nunca de llevar apretada entre tus brazos, sin que ningún otoño la haga nunca suya. Este otoño, no obstante, estaba aquí esperándome. Avanzo ya pisando su terreno. Voy por allí con cuidadosos pasos, absuelto y melancólico. Mas sigo siendo aquí de veras yo. ¿Quién soy yo sin mi historia? Ah, destino, destino, ¿no me has mostrado tú que sin mi historia no soy nada? Bien sé cuánto he tenido que borrar para entrar en la gloria del otoño. Hay siempre que abdicar para entrar en la gloria. El tiempo sin retorno de mi historia me exilia para siempre del tiempo del retorno. Mas no es solo el otoño quien retorna. Hay uno en mí
que esperaba también la vuelta del otoño, que esperaba el futuro del eterno pasado. También hay uno en mí que vuelve siempre virgen de historia, que tiene cada vez toda su vida por delante, que nada me reprocha, ni reprocha al otoño por no pensar en mí. También hay uno en mí que se rinde al otoño, deja todo y se hunde en ese tiempo otro, sabiendo que su historia allí no es nada, pero solo por esa lealtad, sin sombra y sin edad, se entiende entera. Bueno, ese es el poema. Como dirían en México, nadie tiene nada que alegar. Pura admiración. Pura admiración. Ah, sí. La admiración es muda. Bueno, leeré Lo que tengo, el poema que acabo de mencionar, Javier, que es antes de el poema de Ramón Gaya, que es un poco otra cosa, que es un poco como un apéndice, ¿no? Es el último, antes de ese apéndice, y muy intencionalmente, claro, es el último. Lo que tengo, siempre me canso de contar antes de completar el inventario de todo lo que tengo. Tantos amaneceres y crepúsculos y altas noches calladas, tantos árboles por todo el mundo, casi todos con pájaros, tantas delicias para el tacto y para el ojo y el oído hasta donde todavía me llega, para el olfato y el taimado gusto, y tantas horas para estar despierto y otras para soñar dormido, y tantos días con sus noches como el fiel renovarse de las olas. Todo eso tengo y además la mujer que me tiene. Ese aplauso no es para mí. Bueno, otro que mencionó también Javier, que se llama Algo y que tiene las iniciales ML. Algo parece estar cumpliéndose estos años, algo que siempre quiso abrir los ojos y nunca pudo dejar fija la mirada, algo que en mí se dice ahora a ratos, que tal vez ya está aquí desde hace tiempo, lo que en secreto espero siempre, sabiéndolo unas veces y otras no. Estos años abiertos bajo la alta mirada de tu lúcida guarda, que transcurren henchidos como un rico estuario, en cuyas anchas aguas todo lo que me llega a mí sucede mucho más en tu historia que en la mía. No hace falta que aplaudan a todos, ¿eh? Podemos guardar para cada 2 o 3. ¿Cuáles otros? A ver. Bueno, voy a leer algunos de las miradas al pasado de la sección que se llama Tiempo atrás, porque también los dos, mis dos padrinos los han mencionado. Este es un típico poema. De vez en cuando, claro, le pasa a todo el mundo, pero a mi edad creo que más a menudo. De vez en cuando tiene uno magdalenas prustianas, de vez en cuando se acuerda uno de ciertos momentos de la infancia. Generalmente no están fechados, son sentimientos de la infancia. Vuelve uno a sentir lo que era un día de calor cuando era niño o un día de lluvia cuando uno era niño. Y eso a mi edad es muy emocionante, claro, ¿no? Entonces, este es uno de esos momentos, ¿no? Hubo una vez.
Salir a cualquier hora era siempre salir a la gran plaza, al espacio central sobre el que gira el mundo. Era salir a ver cómo las cosas se regocijaban de que quisiéramos salir a verlas, y cómo las personas todas, haciéndose tal vez las distraídas, en realidad estaban esperándonos en su fondo más limpio. Todo se desplegaba ante los ojos, igual que los joviales tenderetes de frutas del mercado. Todo estaba en oferta, todo esperaba nuestra mano, todo el frescor era llamada, todo era nuestro, puesto que existía. Bueno, y añado por gusto el anterior, que se llama crónica, porque es crónica. Pocas veces hago eso de hacer un poema como una página de diario, ¿no? Bueno, o como una página de memorias, pero memorias en el sentido de los escriben sus memorias, ¿no? Mi vida, escribirme. Pero este sí es una de esas evocaciones, fue de un momento de mi vida en que efectivamente, desde el punto de vista de la historia biográfica, hice una barbaridad, ¿no? Que fue dejar todo e irme sin dinero, sin trabajo, sin nada, irme muy lejos, ¿no? Y a un pueblecito, y cuando me preguntaban, un pueblecito del sur de Francia, y cuando me preguntaban, ¿por qué te fuiste a vivir allí, verdad? Yo decía, porque está a 5.000 kilómetros del Colegio de México. Lo cual justificaba plenamente. Pero en todo caso yo había ido ahí a esconderme, como quien dice. Y un día, paseando por ahí, de pronto me empecé a acordar de aquel momento y a emocionarme de qué valor tuve, de cómo me atreví yo. Ahora no me hubiera atrevido a hacer una barbaridad tan grande, dejar todo, y irme así a un pobrecito, a esconderme, ¿no? Crónica. Por esas fechas me abracé a mi vida y en un gran ímpetu me la llevé a lo más alto, lo más limpio, lo más mío, a empezar con lo opuesto, con un puñado fiel de contusiones, con algunas dulzuras salvadas de las olas, con la vertiginosa decisión de volverme invisible a todo salvamento, solo en el mundo, sostenido no más que por el miedo y su incitante viento helado, mi delicioso miedo de entraña deslumbrada, perdido y exaltado ante la multitud de rutas vírgenes, con la blanca pizarra del futuro recién borrada y fresca, pues con un gesto temerario había abierto la más que peligrosa libertad, en la que todavía hoy no sé bien cómo habré sobrevivido. Y bueno, como todo el mundo habla, porque es verdad, el vitalismo, las ganas de vivir y todo eso. Voy a leer uno que se llama Chorro, que es exactamente eso. Está, como el poema mismo dice, está escrito en un taxi, una noche de verano madrileño, de esas que ahí vienen, que nos esperan ahora, ¿no? Y habla de esa. Se llama Chorro. A través de la noche suntuosamente sofocada, viajamos bajo el peso sin salida del verano entumido. Yo por la ventanilla abierta hundo el rostro en el chorro de aire y entiendo sutilmente que toda dicha es un cerrar de ojos y nunca están mejor cerrados que en este poderoso empuje de dulzura, pero que sutilmente no es lo mismo la embriaguez de vivir que esta pura embriaguez de estar vivo, sin dar nada al pasado ni al futuro, la dicha de vivir sin vivir casi.
No sé si se entiende. Pero para mí, por lo menos cuando lo escribí, era clarísimo. A ver. Mundo. Aquí aparece mundo. Sí, es un poco más cerebral digamos. Se llama balanza. No cuesta nada este equilibrio ingrávido. Cuesta tan solo concederle un rato, darle un espacio de modesto tiempo donde alzar su balanza despojada. Hay que romper la avaricia del tiempo, asomarse a su hora como a una ventana, tomarse un tiempo para activamente dedicarse a dejar que todo esté en su sitio, y en su sitio el que mira, maravillosamente equilibrado. Pues soy yo, todo yo, el que lo mira todo, y soy yo al mismo tiempo el que me quito todo yo de la mirada, para que sea todo por sí mismo mirado. Y de este modo es para mí tan solo, y a la vez solamente para sí, y el mundo y yo somos un rato la balanza para abrazarlo todo, mundo y yo entre sus brazos. Es un poco más barroco, ¿no? Echémosle un poco de aire con el siguiente poema. Primavera a flote. En primavera el aire... ¿Se acuerdan de la primavera? Ya casi se le olvida a uno, ¿verdad? En primavera el aire es todo él, nuestra limpia piscina. Pesamos en la tierra un poco como a flote, marchamos pero casi braceando un poco. Un agua de impecable borbotón aclara nuestros trapos descuidados de sus rancios jabones. En las corrientes subacuáticas se mecen las sonrisas de todos, debajo de las ropas que nos envuelve la piel, el beso extenso y frío de las aguas. De pronto todo flota, la vida es toda ella de pronto navegable, y de pronto es pecado tener algo guardado. Bueno, no he leído casi ninguno de la primera parte, que se llama... Bueno, alguien que ya haya leído el libro quiere que lea alguno en particular. Hay gente que ya ha leído este libro, ¿eh? Sí. Ah, el que mencionó Javier de Quieras que no. Es el primer poema del libro, de la sección que se llama Aquí estamos. Quieras que no, vuelve a reinar el día. La luz se quita el velo y descubre sus ojos infinitos, casa común de la presencia, donde el mundo se explaya abiertamente y a la vez dulcemente se cobija. Lo real está aquí todo desnudo, mas no desprotegido. Una aura luminosa lo pone a salvo de nuestra torpeza. El agua de la luz lo lava, emerge con el día de su baño luciente, limpio de nuestro polvo y nuestra escoria. El mundo un día más habrá sobrevivido a nuestro acoso. A ver cuánto tiempo más, ¿no? Esta brisa tan fresca, tan alada, que al pasar desmelena estos ingenuos arbolillos, con qué impaciencia corre a asomarse a algún sitio. Oh, sí, tiene razón, habrá que hacerle caso. Algo en algún lugar espera con los brazos en alto. Algo yace en el tiempo, hecho para ser nuestro. Algo en el viento llama sin abrigo y sin dueño. Algo nos pide emocionantemente que desde aquí corramos a asomarnos allá, a lo más lejos, y no temamos nunca más desmelenarnos.
Bueno, ustedes dirán cuándo Un poquito más. lo damos por... Ah, este también lo mencionó. No, lo mencionaste tú, yo creo. Necesito. Quisiera un gran espacio de colores ligeros donde poner a navegar el día. No me sobran las horas como para dejar tranquilamente que algunas se rezaguen o que encallen por exceso de carga, o lo cual es lo mismo, por falta de ilusión. No me sobran los días, tanto que no me importe que alguno se marchite sin abrirse. Me es necesario un tiempo todo mío, sin rastro de hipoteca, sin control en sus puertas, sin diezmos ni descuentos. Necesito contar con cada hora, cada comienzo, cada cumplimiento. No tengo tiempo para no ser libre. ¿Dos más? Bueno. Dos, ¿cuáles escogeré? En ese libro están los de los dos árboles. ¿Cuál? Los dos árboles. No, ese está en mi próximo libro. Sí. La primera parte del próximo libro se llama Horizonte Arbolado. Y son todos de árboles. Pero si hubiera sido más temprano, los saco y te los leo, pero ya es un poco tarde. Y como también mencionaron indecible, voy a leer indecible. Hoy quisiera ganarle un poco de terreno a lo indecible, meter unas palabras donde no caben las palabras, no tener que quedarme mudo ante esta plenitud de todo, el azul, el silencio, la paz, la lentitud, cada cosa llenada de sí misma, cada una sin merma y sin rebaba. Quisiera no tener que conformarme con que esta gloria sea incompartible. Quisiera ardientemente saber cómo se llama esta manera de topar un centro, donde todo el espacio del pedir de pronto se llenó de recibir, donde no tengo ya que buscar más amor, ni salir a la caza de nada que me falte, ni milagrosamente necesito ya nada innecesario. Quisiera poder ver alejarse esta hora un poco menos triste, sin la tristeza al menos de no poder ya nunca llamarla por su nombre. El poema Gaya, ¿no? El poema Ramón Gaya, ¿no? Es un poco largo, ¿sí? Si Julia me da permiso, lo leemos. Se llama Ramón Gaya en el aire. Estaba yo pensando en Ramón Gaya, estaba yo pensando en ti, Ramón, y ya para empezar me desconciertas, para empezar me pierdo en la maraña de un desorden de nombres y pronombres, pues cómo hablar de ti, Ramón, en tercera persona, pero a la vez, si te hablo aquí de tú, aquí donde no estás, donde no está tu oído, donde no está tu voz, que pudiera a su vez decirme tú, ¿cómo saber si no le hablo a una ficción, si no te hago ficción, si no te ofrezco como Mallarmé una copa vacía y un saludo demente? Si tutearte en mi poema no es lo que Ramón Gaya llamaría una ficción de arte, un arte artístico, pues ¿qué puede llevarme a hablarle yo a Ramón de Ramón Gaya como nunca le hablé en la realidad? ¿Qué me puede llevar a pretender saltarme así la realidad que Ramón dice que no se puede saltar nunca, sino que siempre hay que salvarla? No es a ti, es a otros a quienes hablo en realidad, quienes tal vez escuchan en la realidad. Pero Ramón, mi terca búsqueda, es como hablar de Ramón Gaya, pero no estar hablando en tercera persona, pues lo que yo buscaba cuando pensaba en Ramón Gaya
era pensar en Él pensando en ti, era buscar el sitio que tú dices, donde la vida sigue viva y respirando, salvada por el arte sin dejar de ser ella, por ese arte limpio y obediente que Ramón Gaya a veces prefería que se llamara creación, para que no fuera a pensar nadie que era una confección, un artefacto, el triunfo de un dominio, de una astuta pericia, mientras que para ti la grandeza del arte es su mano vacía, su mano de mendigo, el gran silenciamiento de sí mismo, para que hable lo otro, lo real, lo que siempre será más que nuestra inventiva y solo espera nuestra rendición, para a su vez rendirse y darnos todo. Y así yo busco ahora el sitio donde al hablar de Ramón Gaya no tenga que dejar de hablarte a ti, y al hablarte de tú no esté hablando con mi arte, mi fascinante juego de pronombres, mi habilidad reconocida, sino que hablen enteras las personas, hablen como hablaría la mano del mendigo. Y al hablar a los otros, lo que importa no es si hablo de él o te hablo a ti. Lo que importa es que en eso que yo digo, hables tú. Bueno, pues muchas gracias a la Casa América, a la Universidad de Alcalá, a Tomás y a todos ustedes. Muchas gracias.